Mire, para saludar al siguiente entrevistado, le cuento algunos datos para ponernos en contacto. Stellantis entre enero-julio fue el tercer mayor productor de vehículos en México, tuvo un crecimiento de 12%, un total de 272,000 unidades y es el segundo mayor exportador. Exportó en ese mismo periodo, enero-julio, 249,000 unidades, un crecimiento de 23%. Le digo, el segundo mayor exportador, el tercer mayor productor de vehículos en nuestro país. Y con esos datos saludo a Carlos Sarlenga, el presidente de Stellantis México. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Con mucho gusto de saludarte y recordar que Stellantis no nace de la fusión Fiat Chrysler Automobile. En su momento era Chrysler, luego llegó Fiat y ahora Peugeot también, y entonces el nombre es Stellantis. Primero saber, estuvo aquí justamente la líder de la marca a nivel global de Peugeot haciendo anuncios relevantes. Comenzaría por ahí, Carlos, ¿qué se anunció y sobre todo cuál es la visión, digamos, en términos de Peugeot vinculado a México? México es un mercado muy importante para Peugeot en el mundo. Estamos creciendo en forma, yo diría, muy rápida en el mercado mexicano por nuestra operación de Peugeot. Entonces, lo que anunciamos tanto a la prensa como a nuestra red de distribuidores es el compromiso de la empresa de continuar creciendo, la expansión de los puntos de venta. Y para eso estuvo Linda Jackson, nuestra CEO, aquí estos últimos 2 días. Y también anunciamos el lanzamiento del nuevo 2008, que es un producto clave en el lineup de Peugeot. Pero estamos realmente muy contentos con la performance y creemos que Peugeot va a ser una marca muy relevante en el mercado mexicano. Ya lo está haciendo, pero más inclusive hacia el 2024 y en adelante. Claro, es una marca evidentemente muy europea. Y te preguntaría, bueno, antes, cuando todavía no formaba parte de la familia Stellantis, pues la pregunta siempre era, ¿pondrán una planta? ¿No pondrán una planta? Ahora que tiene tanta infraestructura, y por eso me interesaba dimensionar lo que es Stellantis hoy para un país como México, ¿se producirán modelos acá? ¿Qué implica, digamos, esta expansión, además de obviamente aumentar el número de concesionarios? Sí, no, Rodrigo, no te voy a anunciar una inversión hoy, no tengo nada que, que anunciar ahí, pero te diría lo siguiente, mira, nosotros hablemos un poco de Stellantis en general, ¿no? México es un centro de excelencia para manufactura en el sector automotriz. Nosotros fabricamos y exportamos, qué sé yo, en torno de 450,000 o más vehículos por año, depende del año, y nuestra idea es crecer en fabricación, en volumen, en exportación, no solamente a Estados Unidos, sino a otros lugares del mundo también, porque de vuelta, México tiene elementos únicos, tiene competitividad de costo, tiene calidad y una mano de obra muy sofisticada y lista para nuestra industria. Con lo cual yo veo crecimiento. Y si me dejaste hago una reflexión más, sobre todo con este mundo automotriz que está cambiando y que estamos viendo el crecimiento de la electromovilidad. En este mundo se fabrican cerca de 100 millones de autos por año. Muchos de esos se van a convertir eléctricos rápidamente, sobre todo en los mercados centrales del mundo. ¿Y qué va a ocurrir? Muchos de esos van a cambiar de dónde se fabrican, ¿sí? Y México tiene toda la oportunidad para traer esas inversiones y crecer de 3,2 millones de unidades que fabricamos más o menos por año como industria, crecer muchísimo, porque es una oportunidad única para traer inversiones y aumentar la expansión de la producción, y eso es lo que estamos buscando en Stellantis. En otras palabras, el foco de México no tiene que ser en este momento vender autos eléctricos en el mercado doméstico. El foco de México tiene que ser cómo conseguimos fabricarlos aquí y cómo hacemos para que eso genere un crecimiento enorme de nuestra capacidad industrial en la industria automotriz, que es tan importante para el mercado. Claro, y qué buena reflexión la que haces, porque claramente el papel que tiene México pues es fundamental, pero en esta transición tenemos que ser cuidadosos. ¿Cuál dirías tú que es, desde dos aspectos, desde la política industrial, qué se tiene que hacer para que México vaya acompañando esta transformación del tren motor, de los de combustión interna a los eléctricos, desde el punto como ya lo decías, de la producción? Y segundo, ¿qué se tiene que habilitar? Porque obviamente es un ecosistema grande de proveeduría que también tiene que irse acompañando, ¿no? Y mucho viene de Asia, etcétera, pero ahí hay una enorme oportunidad. Y te lo pregunto en los dos canales, ¿no? La política industrial que tendría que ocurrir para, desde tu visión, esto se convierta en una realidad,
que ya en parte lo es, y la otra, ¿qué tendría que ocurrir desde el punto de vista de la oportunidad que hay en términos de negocios? Mira, te agradezco enormemente la pregunta, Rodrigo, pues yo vengo hablando de este tema ya hace tiempo y la importancia que tiene para México. Déjame empezar desde el punto de vista de política industrial. Yo creo fervientemente que la capacidad que existe de producción hoy en México, estas 3.200.000 unidades, que en el 98% se exportan y principalmente a Estados Unidos, esas 3.200.000 unidades se van a convertir a eléctricos a lo largo del tiempo. Gran salto, yo diría, en los próximos 3 años, pero después gradualmente se van a convertir a eléctricos, porque el principal mercado destino de esas unidades es Estados Unidos y Estados Unidos va a avanzar en electrificación. Entonces, de alguna forma, yo diría que la capacidad de la industria hoy, la base instalada, se va a transformar y no se va a perder. Entonces estamos en una buena situación para eso. La gran pregunta es cómo aprovechamos este momento del tiempo, que es único. Esto no ha ocurrido en nuestra industria en los últimos 100 años. Es un momento único. ¿Cómo aprovechamos de este momento donde el mundo está cambiando para atraer inversiones que nos ayuden a, por ejemplo, duplicar lo que fabricamos en México y exportamos desde el punto de vista total y claro, en el futuro serán de electromovilidad? Y tenemos una gran oportunidad ahí y tenemos que trabajar juntos, industria y gobierno, para todavía generar más condiciones que las que ya tenemos, porque México es muy competitivo, pero además se pueden trabajar en términos de política industrial, como hacen muchos países, como de hecho ha hecho inclusive Estados Unidos y otros países, para acelerar esa toma de decisiones en las inversiones. Después preguntabas del ecosistema de proveedores, y yo creo que eso es muy interesante. No voy a entrar en todas las facetas porque no tendríamos tiempo, pero en el caso de las baterías, por ejemplo, la parte del trabajo de fabricación de una batería donde más mano de obras demanda y más inversión demanda es el ensamblaje de la batería. Y el ensamblaje de la batería tiene que hacerse básicamente en el mismo lugar donde se ensambla el vehículo. Sería económicamente prohibitivo ensamblar baterías en lugares diferentes a donde se ensambla el vehículo. En pequeña escala se puede hacer, en escala masiva no. Entonces México, ensamblando los vehículos como hacemos hoy en día y, por ejemplo, duplicando nuestro volumen de fabricación, tiene todas las chances de llevarse una parte enorme de la cadena de valor de la batería, sobre todo en partes que no están subsidiadas en otro lugar del mundo. Entonces, de vuelta, difícil no ver el futuro de México en la industria automotriz con enorme optimismo. Claro, qué importante esto que mencionas porque justo, por ejemplo, en el tema de las baterías, pues se puede convertir en una ventaja comparativa significativa y además están algunos de los elementos, ¿no? Pero eso implica atraer inversión porque, y ahí es una pregunta muy puntual, ¿el expertise hoy en el ensamblaje de baterías pensaría que está en Asia, es correcto? ¿Y qué tanto es la curva de aprendizaje para lograrlo? Mira, el ensamblaje de baterías va a estar a donde esté el ensamblaje del producto final. Ah, bien. Entonces, en México ya hay casos de productos finales eléctricos que se hacen aquí y el ensamblaje de la batería también se hace aquí. Entonces, yo lo que diría es que a medida que la capacidad instalada de México, de estas 3 millones de unidades que hablábamos, empieza a transicionar hacia eléctricos, vas a ver más y más y más ensamblaje de batería aquí. Es un proceso industrial como cualquier otro, es decir, Claro. fabricamos en México millones de motores de combustión interna y sin duda podemos ensamblar las baterías. Estamos completamente preparados para hacer eso. Con lo Claro. cual, de vuelta, es una gran oportunidad, me parece a mí. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Carlos Sarlenga, el presidente de Stellantis México. Carlos, y bueno, ya hablábamos pues de esta transición, la más importante que ha vivido la industria automotriz, pues prácticamente desde su nacimiento, lo que se requiere en términos de que México juegue un papel fundamental, pero no solo que como el que ya tiene, sino que está la enorme oportunidad de duplicarlo. Ahora, el mercado doméstico, que no deja de ser importante en términos también del potencial, prácticamente se podría duplicar si uno ve PIB per cápita, número de vehículos, y si uno piensa que el país va a crecer en los siguientes años por distintos factores, pues hay una posibilidad de que se materialice una mayor demanda automotriz. Pero cuando vemos, por ejemplo, lo que se requiere o la lucha que está haciendo Estados Unidos para instalar cargadores, para fortalecer la infraestructura eléctrica, no es un tema sencillo.
¿Cómo ves el futuro, digamos, del mercado automotriz doméstico mexicano en función de ello? Porque de repente me da la impresión que tendremos que ir hacia un modelo híbrido, ¿no? En donde tienes a lo mejor vehículos de combustión interna, pero plugins o híbridos justamente, porque pues no está sencillo el tener el mismo ritmo de inversión en cargadores que uno observa que está tratando de tener Estados Unidos o que ya tiene Europa. Mira, ahí te hago una distinción, si querés, de dos temas. Sí. Primero, el crecimiento de la industria automotriz en México. Hablemos, si querés, con tecnología corriente actual y después podemos hablar un poco de electrificación. Pero déjame hablarte primero de cómo estamos viendo la situación hoy. Mira, este año, 2023, yo creo que en México se van a vender y registrar cerca de 1.400.000 unidades. ¿Sí? Eso es la industria total, que es un crecimiento aproximadamente del 23% contra el año pasado. Entonces uno puede decir, bueno, ese crecimiento surge del hecho de que en los últimos años la industria estuvo impactada por la pandemia, estuvo impactado por la crisis de semiconductores, pero en realidad, cuando uno ve el número de 1.400.000, ese es un número significativo y expresivo en la historia de la industria mexicana. Fíjese que el pico estuvo cerca del 1.600.000, con lo cual no estamos tan lejos. ¿Sí? Creo que cuando todos hagamos nuestros estimados para el 2024, vamos a concluir que debería ser un año de crecimiento adicional. En este momento no estoy en condiciones de compartirte cuál es la visión de cuánto sería ese crecimiento, pero va a ser un año de crecimiento. Entonces, de hecho, vamos a tener otro año más con un nivel de actividad bastante alta. A lo que vos te referías, Rodrigo, referente a la penetración de vehículos por cada 100.000 habitantes, sí, México todavía tiene una penetración baja comparado con países centrales, pero tiene una penetración comparable con otros países de la región de Sudamérica, por ejemplo, ¿no? Pero de todas formas yo creo que tiene una gran potencialidad para crecer y creo al mismo tiempo que con toda la oferta de producto que está viendo en el mercado, estamos realmente cubriendo todos los segmentos que son relevantes para la gente, ¿no? Entonces, yo lo veo desde el punto de vista de crecimiento para los próximos años y un 2023 excepcional del punto de vista de ventas domésticas. En electrificación, yo creo que el principal limitador no va a ser la infraestructura. Cuando haya demanda de infraestructura, demanda quiere decir cuando haya Ujú. suficientes vehículos eléctricos en la calle, como ocurre en la mayor parte del mundo, la infraestructura empieza a aparecer. Y empieza a aparecer a velocidad, a una rápida velocidad, ¿sí? Entonces yo no lo veo tanto por ese lado, si bien nadie discute que es un enorme proyecto instalar infraestructura de carga para una penetración alta de vehículos eléctricos. Pero yo creo que el principal tema en México es cuándo vamos a empezar a ver que la tecnología, tanto de baterías como de los famosos CDMs o los motores eléctricos, está a un nivel de costo a donde pueda entregar una performance similar a los motores de combustión interna, tanto en autonomía como otros elementos, al mismo precio. Hoy en día todavía no estamos en paridad de costo cuando uno suma el costo de la batería y el costo de los CDMs comparado con los motores de combustión interna. Y como México, como muchos países de nuestra región, tiene un elemento importante que es el precio promedio de los vehículos, está por debajo, si se quiere, de los países centrales, con lo cual digamos, va a tomar un poco más de tiempo para que sean realmente masivos. Lo que sí vas a ver, como bien mencionabas, es en los segmentos medios y altos del mercado, vas a ver introducción de eléctricos y vas a ver también introducción de híbridos. Nosotros tenemos varias ofertas de productos híbridos que están yendo muy bien, pero son para los segmentos medios altos del mercado. ¿Sí? La gran masividad del mercado mexicano, yo creo que va a tardar un poco más en entrar. Lo vamos a ver, yo te diría, a lo largo de los próximos 10 años, pero no va a ser en la misma tasa de crecimiento que vamos a ver Europa, por ejemplo, que tiene un mandato de la Comunidad Europea de ser 100% eléctrico para el 2035. Y creo que vamos a ver una velocidad de penetración diferente en México, lo que es lógico, ¿no? Porque tenemos Sí. realidades diferentes, economías diferentes.
pero creo que lo vamos a hacer un poco así. Disculpame que me extendí en la respuesta. No, no, buenísimo, porque y además me hacías pensar, pues lo obvio, que también ya sabemos, cuando uno ve el mercado europeo o la discusión que hoy tienen en Estados Unidos, la discusión tiene que ver con créditos fiscales, ¿no? Es decir, como es un punto de precio más alto, incluso en un país desarrollado, ¿cómo se ayuda a compensar eso si quieres que avance? Pues pones un crédito fiscal. Ahora, en un país como México, con las necesidades financieras que tenemos, pues sería ideal, pero no es sencillo, ¿no? Y entonces eso hace también que lo que mencionabas, el punto de precio que se puede compensar con estímulos que pueda dar el gobierno, pues es más complejo en un mercado como el mexicano, pero que es interesante porque finalmente México, igual que muchos otros países emergentes, muchos de ellos de América Latina, pues va a seguir siendo un hub de manufactura, pero tendremos que tener una realidad híbrida, ¿no? Y ahí el país, por el mercado doméstico, pues también puede tener un papel interesante, ¿no? En lo que una parte del mundo ya va muy rápido a la electrificación y otra no tanto, y esa otra parte del mundo, pues hay que atenderla, ¿no? Cuando mencionabas la política de varios países que han incentivado, del punto de vista de la demanda, el consumo de autos eléctricos, ¿sí? Y referenciabas si sería eso un camino viable para México. Eh, yo lo que reflexiono ahí es lo siguiente. Eh, lo que nosotros deberíamos estar pensando en México es en fabricarlos primero. ¿Sí? Claro. Una vez que tengamos un footprint de manufactura muy grande, va a ser bastante más fácil adoptarlos en México inclusive. Entonces, si estamos pensando en incentivar algo, incentivemos el hecho de que se fabriquen en México. Eso va a ser lo que hace una diferencia enorme a mediano plazo. Porque, de vuelta, Rodrigo, este es un periodo de tiempo corto que hay. Vos pensás, en los próximos 5 o 6 años, todas las decisiones de inversión que van a determinar, si querés, la nueva huella de manufactura mundial de la industria automotriz, se van a tomar. Y una vez que esas decisiones se hayan tomado, las fábricas se hayan construido, estén, ¿no?, atornilladas al piso y estén fabricando vehículos eléctricos, ahí va a ser muy difícil cambiar y traerlas a México. El momento es ahora para lograr justamente eso. Entonces, es decir, inclusive la discusión de si deberíamos incentivar el mercado doméstico no debería ni existir. La discusión debería ser, deberíamos incentivar más inversiones para que vengan a México, ¿verdad? Claro, y por último te pregunto, y me parece extraordinaria tu visión en términos de si los produces, eso lo va a detonar y esa es la clave. ¿Qué se requiere en términos de lograr que esos tornillos se pongan en suelo mexicano hacia adelante? ¿Qué es lo que el presidente de Stellantis en México requiere justo para que esto ocurra? Ya digo, ya lo platicamos un Mira, poco al principio, pero creo que es importante. pero te lo hago muy sencillo y lo dejo inclusive en términos amplios porque cuanto más amplio creo que mejor, ¿no? Eh, del punto de vista de la puerta de la fábrica hacia adentro, la industria automotriz en México es extremadamente eficiente, tiene un ratio capital-trabajo muy, muy eficiente y toda la tecnología de manufactura es comparable o casi te diría más avanzada que en cualquier lugar del mundo cuando se trata de producción. ¿Sí? O sea que del punto de vista de la industria nosotros ya tenemos una enorme ventaja competitiva y tenemos una enorme ventaja de costos, además de calidad, etcétera. Entonces, eso es una cosa que está dada y en todos los proyectos de inversión, como se analiza a dónde lo vamos a hacer, en qué país lo vamos a hacer, todo eso ayuda y le aporta a México. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, todo el resto. Todo el resto que está de la puerta de la fábrica para afuera. Eficiencia de transporte, costo de logística, costo de operar en México, costos impositivos, costo de financiación. Es decir, todo el paquete de cosas que hacen, digamos, a lo que está alrededor de esa inversión, que lo hace todavía más competitivo, de forma tal que cuando se están evaluando las inversiones, México aparezca como la alternativa que no se puede evitar, que no se puede decir Perfecto. que no. Y yo siempre digo esto, y discúlpame que me extienda un segundo, pero vos pensás que las decisiones de inversión que impactan a la industria automotriz en México, digamos, las decisiones de si hacemos una inversión en una fábrica o una línea más en México, tienen una constante. Y esa constante es que esas decisiones no se toman en México. Se toman en Estados Unidos, se toman en Europa, se toman en Asia, se toman en los headquarters de las industrias, de las empresas automotrices, ¿no? Entonces nosotros tenemos que contribuir a que nuestros casos de negocio, cuando llegan a esa mesa de decisión,
sean tan sólidos que son básicamente irrefutables y la inversión tiene que venir hacia aquí. Pues con eso nos quedamos, mi querido Carlos. Muchas gracias por la entrevista, un abrazo y espero saludarte pronto. Muchísimas gracias. Ahí escuchamos a Carlos Sarlenga, el presidente de Stellantis México.